Olá, companheiros. Estamos aqui com o canal Justiça Humana. Vamos entrevistar aqui uma companheira que está sendo um evento aqui hoje em Barcelona muito importante. Quero que se apresente e te explique melhor sobre esse evento que está atraindo muitos equatorianos e também pessoas de outros países. Adelante. Bueno, estamos muy contentos de recibir a nuestra compañera Luisa González, presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana. El Movimiento Revolución Ciudadana es la fuerza política más grande que tiene el Ecuador y que tiene estructura en el exterior, sobre todo en Europa, Asia y Oceanía. Estamos aquí en Barcelona, bastión de la Revolución Ciudadana, donde ganamos las últimas elecciones tanto para presidente como para asambleísta. Yo tengo el honor de haber sido elegida como representante de los ecuatorianos que fuimos expulsados del Ecuador, que fuimos expulsados de esos gobiernos neoliberales, de esos banqueros que nos botaron de nuestra patria durante el feriado bancario, y ahora el Ecuador vive una nueva ola migratoria. Yo represento a los ecuatorianos expulsados de la patria que estamos en Europa, Asia y Oceanía. Y España es el país donde más ecuatorianos viven en Europa, Asia y Oceanía. El segundo país es Italia, el tercero Reino Unido, otros países como Alemania, Francia, Bélgica, también tenemos un número importante. Pero también algo que deben saber, que hay una segunda migración. Ecuatorianos que vivían en España se fueron, algunos a Reino Unido, otros se fueron a Italia, se fueron a Alemania, a diferentes países europeos, incluso a Francia, al sur de Francia, trabajando en agricultura. E sobre Estados Unidos, por exemplo, veio que vocês conseguiram chegar aqui à Europa, porque veio os coletivos de Equador aqui em Espanha, por exemplo, pero e Estados Unidos? E aqueles equatorianos que se foram a Estados Unidos, vossos coletivos conseguiram chegar a Estados Unidos com esses companheiros? Bueno, la nueva ola migratoria que vivimos en el Ecuador es una nueva ola que va en gran parte a Estados Unidos, cruzando la selva del Darién en condiciones extremadamente peligrosas, que los ecuatorianos prefieren. Y mira lo dramático y lo trágico de esta migración. Los ecuatorianos preferimos arriesgar nuestra vida, poner nuestra integridad en riesgo. Preferimos eso que quedarnos en el Ecuador. Hoy, un país gobernado por un muchacho caprichoso, un niño rico que vive en su burbuja, que hizo una campaña de cartón y la gente se dejó convencer, y hoy vivimos las consecuencias de esa decisión. Un país que, después de haber sido el segundo país más seguro de América Latina, hoy es uno de los países más peligrosos del mundo. Guayaquil, mi ciudad, es una de las ciudades más peligrosas del mundo. E, por exemplo, e sobre aquele tema da doutrina Bukele, que é uma coisa que se está implantando em Equador pouco a pouco, que nos assusta à esquerda da América Latina, que isso seja implantada em Equador. Essa coisa de, por exemplo, de que a gente tem que confiar em os militares, que não sabemos quem está por detrás desses militares. A ver, eu sou brasileiro, em Brasil tivemos 20 anos de ditadura por confiar em os militares, que nos levou a um golpe de Estado e uma ditadura de 20 anos. E, por exemplo, eu como brasileiro, vecino do Equador, há muitos latinos como eu, que somos de esquerda, que conhecemos a história, nos preocupa, por exemplo, essa ola que agora há em Equador de que se tem que colocar uma doutrina Bukele, onde os militares têm a total confiança. Como ves vosotros esto? Qué bueno que lo mencionas, porque es una situación extremadamente preocupante en el Ecuador. Tenemos ya más de un mes del estado de excepción, del conflicto armado interno que declaró el presidente Noboa, toque de queda. Imagínate que hace pocos días se aprobó una ley de turismo para fomentar el turismo. ¿Quién va a venir al Ecuador en un país en conflicto armado interno, con estado de excepción, con toques de queda, con tasas de homicidio que supera 40 homicidios por cada 100.000 habitantes? Nunca hemos tenido esas tasas en toda la historia republicana del Ecuador. Hoy tenemos conocimiento de jóvenes que han sido desaparecidos, que nadie sabe dónde están. ¿Y sabes quiénes son? Los jóvenes más excluidos, de las clases más empobrecidas por estos gobiernos que nos han llevado a la pobreza. La mitad de la población de Ecuador vive en pobreza o pobreza extrema. 7 de cada 10 ecuatorianos no tienen un empleo o no tienen un empleo adecuado. Miles de niños y adolescentes dejaron las escuelas durante la pandemia y nunca más regresaron. ¿Dónde están esos jóvenes? Evidentemente han sido presas de las mafias, del crimen organizado, de las bandas delincuenciales, en un país
donde no hay educación pública, donde la educación se ha convertido en un privilegio y no en un derecho, donde no hay salud pública, donde no hay oportunidades, donde no hay becas, donde lo que se hace es reducir el presupuesto a la educación, donde no hay dinero para los centros infantiles, donde no hay dinero para combatir la violencia contra niñas, niños y adolescentes y contra las mujeres. Ese es el Ecuador que vivimos hoy. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos fortalecer la Revolución Ciudadana, un partido, un movimiento político de izquierda progresista, y sumar y dejar más allá las diferencias que podamos tener y ser uno solo para poder combatir esta derecha que nos trata de dominar y nos trata de domesticar, que jamás nos domestiquen a aceptar la violencia como algo normal. Y eso es lo que hoy estamos viviendo en el Ecuador y en algunos países de América Latina. Bueno, y una preguntita, por ejemplo, ¿cómo ve usted la situación de América Latina? Porque yo y los compañeros que estamos aquí, nosotros siempre hacemos una vez al mes un acto de América Latina Unida para tentar unir, para tentar convencer a nossos presidentes, como Emil, por ejemplo, que a América Latina hay que unirse. ¿Y cómo que usted ve la unión de América Latina? Porque, mira, ahora mismo en Perú tenemos un golpe de Estado. En Guatemala pasó lo que pasó con el presidente que tardó a conseguir tomar posse. El presidente Correa tuvo que irse de Ecuador y no pudo volver. Y nosotros de América Latina queríamos a Correa o la izquierda, como de tu partido, por ejemplo, que sempre ofereceu propostas que seria bueno, não só para Equador, como para América Latina, porque lo que nós como latinos temos que ter muito claro uma coisa: se vai ser bueno para Equador, vai ser bueno para os demais países, porque um país da América Latina, quando é prejudicado, não só esse país é prejudicado, os que estão em volta também se prejudicam. Então, como que você vê, por exemplo, a posição de América Latina, começando por meu país, Brasil, porque Lula tem que se pronunciar a respeito de lo que passa em Equador, em Peru e nos demais países da América Latina? Como você vê nossos vecinos que têm que se pronunciar sobre o que passa? Bueno, teníamos una esperanza en UNASUR, cuando Lula y Alberto Fernández decidieron regresar a UNASUR. Yo creo que en un momento donde la derecha se ha tomado espacios de poder en algunos de nuestros países, sobre todo países grandes como Argentina, yo creo que es momento de que los pueblos tengamos que organizarnos y crear una ciudadanía suramericana. Nuestros gobernantes trataron de hacerlo a inicios de los 2000, ¿no? 2006, 2009, era un gran momento en América Latina de gobiernos progresistas. Pero esos gobiernos ya no están. Por lo tanto, toca a nosotros, a la sociedad civil, a las organizaciones sociales, a los partidos políticos, desde Europa y desde nuestras regiones, de organizarnos, de encontrarnos, de ver las buenas prácticas que hemos tenido y aprender de nosotros mismos. Creo que el Grupo de Puebla es un gran espacio también donde confluye este progresismo en América Latina para reconstruir esta izquierda progresista, pero también desde la ciudadanía. Ya no podemos hacerlo solamente de los gobiernos. Hemos visto cuán efímeros pueden ser los gobiernos progresistas, pero lo que necesitamos ahorita es crear esta ciudadanía suramericana desde los jóvenes. Ya las personas de mi edad, yo ya no soy tan joven, necesitamos que los jóvenes tomen y se empoderen de esta fuerza progresista. Mira que la derecha ha hecho un buen trabajo, por llamarlo así, de crear estos espacios de prensa, ¿no? De prensa. Prensa libre, la internet, exacto, de esta prensa alternativa. Esos espacios tenemos que retomarlos nosotros, los jóvenes de la izquierda progresista, y que podamos crear redes en nuestra región de comunicación, de propuestas, de reflexión, y yo creo que ese es el momento que tenemos que hacer en nuestra región para poder ser parte de ese cambio que queremos. No solamente decir que queremos el cambio, no, ser parte del cambio, de la transformación que requiere nuestra región. Bueno, então se vosotros tenéis coletivo ou núcleo do partido vuestro aqui em Barcelona e também em Europa, poderia explicar no Facebook como que os equatorianos poderiam acercar-se a vossos partidos, vossos comitês de luta e também os demais países que queiram apoiar, como eu quero apoiar a vosotros, me entende? Então, como poderíamos estar chegando hasta vosotros através de um Facebook, não sei, do Instagram, ou de um teléfono, ou do que seja, para que no solo los ecuatorianos, como los demás países, también pueden estar apoyando vosotros? Bueno, nosotros somos la Revolución Ciudadana,
Nosotros somos el único partido político en Ecuador que tenemos una estructura en el exterior, donde tenemos directivas en Europa, directivas en cada país donde existe el mayor número de ecuatorianos, en España, en Italia, en Reino Unido, en Alemania, en Francia, en Bruselas, en Bélgica, en Suecia y en diferentes países donde hay un ecuatoriano. Nosotros los ecuatorianos ya vivimos un gobierno que defendió nuestros derechos, que nos dio asesoría jurídica hipotecaria a los afectados de las hipotecas aquí en Barcelona. Hoy no existe nada de eso. El gobierno de Ecuador hoy tiene dinero para pagar deuda externa para un presidente que se vaya de farra usando los medios policiales de España. Hoy tenemos un gobernante que, debo decir, es indolente ante el sufrimiento y la gente que se muere de hambre en el Ecuador. Hemos pasado vergüenza, un tipo que se pone a tirar billetes cuando la gente no tiene ni qué comer, cuando las madres con 3 hijos viven con $1, 80 centavos al día. Dime tú, ¿qué madre de familia puede alimentar 3 veces al día a sus hijos con menos de $1, 80 centavos, mientras un presidente se pone a botar billetes? Eso es humillante e indolente. Así que yo invito a mis hermanos ecuatorianos a sumarse a la Revolución Ciudadana, un gobierno que trabajó por nosotros los migrantes. Y nosotros no queremos caridad, no queremos favores de un gobierno, son nuestros derechos. Y estamos aquí para exigir al gobierno nuestros derechos como ecuatorianos en el exterior, que mandamos más de $5.000 millones en remesas y no tenemos hoy ni siquiera servicios consulares de calidad. Así que yo invito a mis compañeros a ver nuestras redes sociales, Revolución Ciudadana en Europa, Asia, Oceanía, aquí en Barcelona, si estás en Murcia, en Valencia, en Alicante, estamos en todas partes donde hay un ecuatoriano. Así que los invito a sumarse, a ver nuestras redes sociales, a seguir mis redes sociales, Esther Cuesta San, tu asambleísta por Europa, Asia, Oceanía. Seguiremos trabajando en la Asamblea Nacional para defender los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas en el exterior que están consagrados en la Constitución y desarrollados en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Pues mira, estoy muy contento com essa entrevista e que mais equatorianos se possam somar à luta e os demais países também apoiar a vosotros. Muitas graças por tudo, hein? E esse evento que estamos fazendo, que vosotros estáis fazendo hoje aqui, está maravilhoso. Muitas gracias. Gracias.